Damos inicio a la conferencia del día de hoy, Congreso, Organización y Funciones. Tenemos el día de hoy la conferencia a cargo del licenciado Ricardo Quiroz Retuerto, quien tiene estudios en educación, en derecho y en ciencias políticas. Cuenta con una maestría en investigación y docencia universitaria, así como también ha realizado diversos estudios diplomados en temas como son gobernabilidad y gestión parlamentaria, en gestión pública y formulación de proyectos, en seguridad y defensa nacional, en procedimientos parlamentarios, en modernización, gestión y administración pública y en gestión parlamentaria y gestión estratégica de la administración. Ha realizado diversos cursos de especialización sobre el derecho parlamentario. Ha sido jefe del área de participación, atención y educación ciudadana. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana y es facilitador de los diversos cursos y talleres que ofrece el Congreso de la República. Muy buenas tardes, estimado licenciado Ricardo Quiroz. Bienvenido. Muchísimas gracias, señorita Vanessa. Muy buenas tardes con todas y todas las presentes del día de hoy, continuando con este ciclo de conferencias que ha sido programado. Vamos a desarrollar el tema de Congreso, Organización y Funciones. Un poco conocer los objetivos de este taller, conocer pues de manera sencilla, ¿no?, la naturaleza de la institución parlamentaria, asimismo el importante rol que cumple dentro del sistema democrático y asimismo cómo se organiza y cuáles son las funciones que cumple el Congreso de la República. Pues bien, en primer lugar, recordemos pues que en diciembre de 1821, el general José de San Martín, mediante un decreto, ¿no?, el número 146, convoca a un Congreso Constituyente. Es decir, hace 199 años, ¿no? Tan es así que en septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente, septiembre de 1822. Es decir, estamos próximos el siguiente año a cumplir 200 años de existencia del Congreso, de un Congreso de la República en el Estado peruano, ¿no? Nuestra Constitución establece en su artículo 43, pues, que el Perú la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y centralizado, y que se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Entonces, pues, tenemos un Congreso, pues, la existencia del Congreso es un mandato constitucional, ¿no? Y nuestra Constitución, en su artículo 90, pues, nos dice, pues, que el poder legislativo reside en el Congreso. Reitero, el poder legislativo reside en el Congreso, ¿no? Y este Congreso, pues, se elige, pues, mediante, como sabemos todos, mediante elecciones generales, directas y secretas. En líneas generales, pues, creo que la mayor parte de los ciudadanos sabemos, pues, que el Poder Legislativo es el órgano, pues, encargado de elaborar las leyes en el Estado. Eso es lo que relacionamos al Congreso, ¿no?, como el Poder Legislativo. Y recordemos que también tiene ciertas funciones, por ejemplo, como aprobar el presupuesto, la cuenta general de la República, los tratados, asimismo otorgar amnistía. Lo que tiene también el Congreso, pues, es la facultad de hacer reformas constitucionales, es decir, y modificar las leyes. Tiene, pues, diversas funciones, ¿no? Es decir, el Congreso de la República, el Poder Legislativo, tiene el poder de decidir qué es ley o qué no es ley en el país, ¿no? El Congreso, pues, es un órgano, pues, constitucional, es unicameral y está integrado por 130 congresistas. Y el periodo constitucional por el que se eligen a los congresistas, recordemos que es de 5 años. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegidos congresistas? Está establecido, pues, en el artículo 90 de la Constitución, donde dice que son 3 esencialmente, ¿no? Ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años
y gozar del derecho a sufragio, es decir, estar pues en pleno goce de su condición de ciudadano, ¿no? De acuerdo al artículo 30, 33, 34 y 90 de nuestra Constitución. Y también podemos pues, recordar, bueno, con referencia a este artículo de la Constitución, que este año se aprobó esta reforma constitucional que determina, ¿no?, que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Repito, no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo, ¿no? La elección de los congresistas se da bajo pues, estos principios y valores democráticos, ¿no? Que permiten, ¿no?, poder elegir y a todos nosotros, ¿no?, elegir y ser elegidos. Recordemos pues, que todos somos iguales ante la ley. Estos principios son pues, el principio de igualdad, el principio de libertad y el principio de tolerancia. Recordemos que para postular al Congreso en base a estos requisitos, lo principal es presentarse pues a través de un partido debidamente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Congreso se rige por dos grandes normas, ¿no? Por dos normas, como son la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso. El reglamento viene a ser, pues, es una norma, ¿no?, que tiene rango de ley. ¿Dónde ubicamos el reglamento del Congreso? Está publicado y debidamente actualizado en la página web del Congreso de la República. Es importante, ¿no?, toda persona que quiere conocer a fondo todo lo referido al quehacer parlamentario, acudir a estas dos fuentes, sobre todo al reglamento del Congreso, donde está establecido todo lo relativo al quehacer parlamentario. En el reglamento del Congreso de la República, ¿no?, tenemos en su artículo segundo tenemos una definición que nos dice pues que se establece que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos en forma directa de acuerdo a ley. Porque no, teníamos la definición que nos daba en la Constitución, en el artículo 90, el poder legislativo reside en el Congreso, nos quedábamos ahí, pero sin embargo, acudiendo al reglamento, pues tenemos que algo más claro, ya que el Congreso es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado, y no, que es unicameral y está integrado por 130 congresistas, ¿no? Los representantes elegidos por el pueblo que componen el Congreso, de una u otra manera reflejan, bueno, la expresión de la voluntad popular, ¿no? Porque somos nosotros los ciudadanos quienes hemos escogido, pues, quienes nos van a representar, quienes van a poder legislar y quienes van a poder controlar la conducta política, ¿no?, del Estado. Entonces, pues, podríamos decir que la misión fundamental, ¿no?, del Parlamento es expresar la voluntad del pueblo, la voluntad popular. El Congreso es un poder constitucional, habíamos dicho, que hace posible la representación del país, ¿no? Es el lugar de deliberación pública, es el ámbito ideal para la organización del conflicto. De una u otra manera se reproducen pues las características del país, permite la canalización de demandas y asimismo es deber de los parlamentarios, ¿no?, mediante su mediación tratar de resolver los conflictos, ¿no?, y se constituye pues en garantía para un sistema democrático. En el Congreso muchas veces pues vemos como a veces hay gestos, actitudes, comportamientos de algunos parlamentarios que de una u otra manera pues desnaturalizan pues, ¿no?, la función del parlamentario y de una u otra manera pues generan una mala imagen a la institución, ¿no? Pero en el Parlamento también debemos comprender que es el lugar donde las más importantes corrientes de opinión del país, la diversidad pues, de opciones sociales, políticas, culturales, ideológicas, ¿no?, de toda nuestra sociedad,
convergen ahí a través de nuestros representantes, ¿no? Todo esto es garantía para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, ¿no? Y esto va a permitir, pues, que en el Parlamento se puedan debatir, deliberar, ¿no? Todas las cuestiones puestas en conocimiento, ¿no? Buscando, pues, dar alternativas de solución a los problemas de nuestro país. Nuestra Constitución en su artículo 93 nos dice pues que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Qué significa esto? Que un congresista, pese a que es elegido, ¿no? Dentro de una circunscripción electoral, ¿no? Es elegido con el voto de los ciudadanos de una circunscripción electoral, como decir, de una región. Una vez que es elegido, se ha convertido en representante de toda la nación. Eso es importante conocerlo. Asimismo, que los parlamentarios, pues, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Es decir, una vez que es elegido, se ha convertido en representante de la nación y no tendría, ¿no? por qué recibir órdenes, pues, de los ciudadanos que votaron, de los ciudadanos de su región, de los que votaron por él, o, del, o recibir órdenes, ¿no? de repente de su partido político, de su líder, su caudillo o el dueño del partido. No tendría por qué estar recibiendo orden, ¿no? Porque el congresista pues debería, pues, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a sus principios, a sus valores, tomar a conciencia, ¿no? Son muy personalísimas las decisiones que él debe tomar, ¿no? Asimismo, pues, en este artículo de la Constitución se establece que los parlamentarios no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Y el procesamiento para la comisión de los delitos comunes que son imputados a los congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, en caso de la comisión de delitos que hayan tenido los congresistas antes de asumir su mandato, continúan, es competencia del juez penal ordinario. En el reglamento del Congreso podemos establecer, por ejemplo, algunos derechos que tienen los parlamentarios. En el artículo 22 exactamente nos dice pues que tienen el derecho de participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y las comisiones. Asimismo, presentar proyectos de ley a través de sus grupos parlamentarios, pedir informes de gestión al gobierno y a la administración pública en general, presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de la población. En cuanto a sus deberes, ¿no? Así tienen el deber, por ejemplo, de asistir y participar en las sesiones del Pleno y de las comisiones, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, formular los proyectos de ley debidamente sustentados, tener contacto permanente con la ciudadanía, lo vamos a ver un instante esto, y asimismo cuidar los bienes públicos que usa en su labor. ¿Cuáles son las incompatibilidades? ¿No? Esto se establece también en el artículo 19 y 20 del reglamento del Congreso, que nos dicen que le está prohibido ejercer cualquier otra función pública, excepto la de docente y ministro de Estado. Repito, en este caso, pues tendríamos que la función de parlamentario es a manera, ¿no? exclusiva. Le está prohibido desempeñar cualquier otra función. Ser gerente, apoderado, accionista de alguna empresa que tenga contratos con el Estado. Le está prohibido, pues, lo que es recomendar para puestos públicos. Recordemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo tanto, no puede hacer obras públicas y asimismo no puede interferir en los procesos judiciales en curso, ¿no? Y asimismo también, pues, no puede desempeñar, ¿no? Otro cargo durante cargo, profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso.
Y cuando hablamos de hora de funcionamiento del Congreso, estamos hablando de la función del congresista de representar. ¿Cuánto nos representa? Nos representa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pues no, pues la función es a tiempo completo. Nos representa las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, le está prohibido desempeñar cualquier profesión o oficio, ¿no? Como habíamos mencionado al comienzo, excepto la de docente o ministro de Estado. En cuanto a qué es lo que debe hacer y no debe hacer un congresista. En primer lugar, pues, hemos dicho, pues, representarnos, proponer leyes, fiscalizar a los órganos de gobierno, participar en voz y voto, con voz y voto en las sesiones del Pleno, mantener una conducta ejemplar. Y habíamos mencionado pues que no puede ofrecer puestos de trabajo, no puede hacer obras públicas, interferir en procesos judiciales, recibir dádivas o regalos o ejercer cualquier tipo de influencias. Y en cuanto a la organización del Parlamento, cuando elegimos a un parlamentario, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones, después de hacer los conteos respectivos, oficializa pues la lista de ciudadanos que han sido elegidos congresistas. Tenemos pues que han sido congresistas electos, ¿no? Entonces, para que un congresista pues, pueda ejercer plenamente sus funciones con voz y voto y asimismo pueda participar en los diversos órganos parlamentarios, debe incorporarse. Esta incorporación es a través del juramento. ¿Y cómo se organiza el Parlamento? Entonces, el congresista pues tendrá que ir con su credencial al Congreso de la República, ante el oficial mayor, entregar su credencial, acreditarse que es un congresista, procederá a su incorporación y luego ya veremos pues cómo va a participar en los diversos órganos. Pero ¿cómo se organiza el Congreso de la República? El Congreso se organiza en dos dos grandes ámbitos, ¿no? Lo que es el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. El servicio parlamentario podríamos decir que es el ámbito de trabajo de orientación, apoyo, asesoría, es decir, donde está desde el más humilde servidor hasta el más alto funcionario que pertenecen a la institución Congreso de la República, que están al servicio de los 130 congresistas. Por ejemplo, nuestra oficina pertenece al servicio parlamentario. Eh, es lo que de una u otra manera hacen posible, pues, ¿no? Facilitan el trabajo de los congresistas. En el servicio parlamentario, pues, lo conforman, pues, en primer lugar, la alta dirección, que vendría a ser la oficialía mayor, ¿no? Hay órganos asimismo, la Dirección General Parlamentaria y la Dirección General de Administración, que son los principales órganos que tienen, ¿no? La oficialía mayor está a cargo de un funcionario denominado oficial mayor, ¿no? Que viene a ser el más alto funcionario, ¿no? Del Congreso de la República, ¿no? Es nombrado por el Consejo Directivo a propuesta del presidente del Congreso de la República, ¿no? Y tiene que ser ratificado por el Pleno del Congreso. La Oficina de Auditoría Interna, ¿no? Que también es un órgano a cargo que tiene a su cargo la Auditoría General del Parlamento, ¿no? Ellos se encargan, pues, de controlar la contabilidad del Congreso y asimismo de las diversas áreas del servicio parlamentario, recabar información de cualquier área del servicio parlamentario, informando a la mesa directiva cuando ésta se lo solicite, ¿no? Luego tenemos lo que es la Dirección General de Administración, conocido pues como la DGA, ¿no? Es una oficina, ¿no? Una dirección dependiente del oficial mayor. Sus funciones son organizar y desarrollar los concursos públicos, administrar los recursos públicos, recursos físicos, humanos y tecnológicos, ¿no? De la institución. También tiene a su cargo, pues, el control patrimonial, la contabilidad, ¿no? Y la ejecución del presupuesto del Congreso de la República. Luego tenemos lo que es la Dirección General Parlamentaria, también dependiente del oficial mayor, ¿no? Entre sus funciones principales está que
tramita, ¿no?, las proposiciones parlamentarias, organiza y prepara la agenda del Pleno, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Asimismo, organiza y tramita el despacho, todo el despacho parlamentario, y supervisa el diario de los debates. Asimismo, la Dirección General Parlamentaria, ¿no?, a través de una oficina especializada, se encarga de la Comisión Permanente, y en este caso el funcionario, el director general parlamentario, también reemplaza al oficial mayor en su ausencia. En líneas generales, eso vendría a ser lo que es el servicio parlamentario. Pero luego tenemos lo más importante, lo que nos interesa conocer el día de hoy en cuanto a la organización parlamentaria. Habíamos dicho que el congresista, una vez que recibe su credencial, se incorpora ante el Congreso, pues juramentará el cargo y asumirá plenamente sus funciones. Entonces, el Congreso, la organización parlamentaria, está integrada única y exclusivamente por los congresistas, ¿no?, debidamente incorporados. Son diversos órganos que tiene esta organización parlamentaria. En la organización parlamentaria no hay un tercero, no es miembro de la organización parlamentaria de estos diversos órganos ninguna otra persona que sea un congresista. Estos órganos son el Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Presidencia, la Mesa Directiva, las comisiones, la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios. Esos son los 8 órganos que conforman la organización parlamentaria del Congreso. En primer lugar, habíamos mencionado lo que es el Pleno del Congreso. Podríamos decir que el Pleno del Congreso vendría a ser la máxima asamblea deliberativa del Congreso, ¿no? Lo integran los 130 congresistas incorporados. En el Pleno del Congreso se debaten y votan todos los asuntos que prevén las normas constitucionales y reglamentarias del Congreso de la República. Se aprueba la agenda legislativa, se debaten los proyectos de ley acordados en la agenda del Congreso, ¿no? Es decir, por encima del Pleno, que funciona, ¿no?, como un órgano colegiado, donde para que puedan tomar estas decisiones, todo siempre se tiene, pues como órgano colegiado, se tiene que convocar a los 130 congresistas, se tiene que desarrollar las sesiones con el quórum correspondiente, ¿no? Y las decisiones serán bajo el principio de mayoría. Luego tenemos, en segundo lugar, otro órgano de dirección del Parlamento, como vendría a ser el Consejo Directivo, ¿no? El Consejo Directivo está conformado por los miembros de la mesa directiva, que son 4 integrantes, es un presidente y 3 vicepresidentes, y los portavoces de los grupos parlamentarios. En este caso, pues, son 22 parlamentarios, ¿no?, que conforman, pues, el Consejo Directivo, y estos 22 parlamentarios, pues, son seleccionados en forma proporcional. Algo que se respeta en el Congreso es la decisión, la voluntad popular con respecto a la pluralidad y la proporcionalidad. Es decir, estos 22 electos van a ser congresistas, estos 22 parlamentarios integrantes del Consejo Directivo van a ser elegidos, pues, de acuerdo a la proporcionalidad del número de integrantes de su bancada, y todos van a tener participación en este consejo. Todos los grupos parlamentarios van a tener participación en el consejo, ¿no? Entre sus funciones son que adopta acuerdos para el funcionamiento del Congreso, ¿no? Aprueba el presupuesto y la cuenta general del Congreso, asimismo el cuadro de comisiones, que vamos a ver dentro de un instante de qué se trata, la agenda del Pleno, fija el tiempo del debate, asimismo aprueba, pues, las licencias a los congresistas, ¿no?, para cuando lo soliciten, ¿no? Asimismo, también acuerda el nombramiento del oficial mayor. Entonces, sería el segundo órgano, el Consejo Directivo. Luego tenemos lo que es la mesa directiva. Cada año el Congreso de la República elige a su mesa directiva, ¿no? Y está integrada por un presidente y 3 vicepresidentes. Se elige en terna. Como hemos visto, pues pueden haber acuerdos entre alianzas, acuerdos entre las bancadas, y puede ser integrado, pues, por distintos parlamentarios de distintos grupos
de distintos grupos parlamentarios, de distintas bancadas, ¿no? Ellos son los encargados, en primer lugar, tienen a su cargo la dirección administrativa del Congreso y asimismo conducen, ¿no?, los debates del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo, y asimismo, pues ellos tienen la representación oficial del Congreso. Repito, ellos, la mesa directiva, conduce los debates del Pleno, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces, ¿no? Se encargan, pues, de toda la administración del Parlamento, y asimismo tienen el deber, pues, de coordinar con las diversas agrupaciones políticas, con los diversos grupos parlamentarios, ¿no? Eh, sobre el quehacer parlamentario. Es decir, la mesa directiva, pues, tiene a su cargo la representación del Congreso en las actividades protocolares. Luego tenemos la presidencia, ¿no? El presidente o la presidenta, quien en este caso, quien ocupa este cargo es titular del Congreso, representa, representa al Parlamento, como en este caso, como presidente de un poder del Estado, recibe los honores a su investidura, es quien preside las sesiones de los diversos órganos que hemos mencionado, como son el Pleno, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente y la Junta de Portavoces. En su ausencia puede ser reemplazado por uno de los vicepresidentes. Asimismo, el presidente del Congreso firma con uno de los vicepresidentes las autógrafas de ley, ¿no? Que vendrían a ser, pues, los proyectos, las leyes que han sido aprobadas, que son enviadas al presidente de la República, esta autógrafa, para su promulgación. Tiene el deber de cumplir la ley, la Constitución y hacer cumplir también el reglamento del Congreso. Somete al Consejo Directivo la agenda del Pleno. Entonces, esas son en líneas generales las funciones del presidente del Congreso. Pero hay algo también que debemos, o sea, mencionar, es que en cuanto a los parlamentarios, hay una igualdad entre los pares, es decir, todos son iguales, tienen los mismos deberes, tienen los mismos derechos. Si bien un parlamentario, ¿no?, es elegido para presidir, en este caso, el Congreso de la República, tiene algunas prerrogativas, tal vez podríamos llevar algunas joyerías, como tal vez una mayor seguridad, tiene de repente movilidad, combustible, tiene una oficina en el mismo Palacio Legislativo, y pues se va durante ese año a encargar de administrar, pero sus funciones son las mismas. Todas las funciones que va a desarrollar, excepto las inherentes a su cargo, son las mismas, tiene las mismas funciones que cualquier otro congresista. Y por supuesto, también el sueldo es el mismo, ¿no? En cuanto a otro órgano, sería, pues, la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces, podríamos decir que es un órgano, ¿no?, muy importante del Congreso de la República. Está compuesta, pues, por los 4 integrantes de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario. En este Congreso, pues, está constituido por 10 grupos parlamentarios que han logrado pasar la valla electoral, que tienen representación ante el Congreso. Entonces, podríamos decir que la Junta de Portavoces está integrado, pues, por 14 personas en este momento, ¿no? Pero en las decisiones que se deba tomar, ¿no?, para el cumplimiento de las funciones que tiene establecidas, como son, por ejemplo, elaborar el cuadro de comisiones, para poder ser enviadas al Consejo Directivo para su aprobación y luego por el Pleno. El cuadro de comisiones vendría a ser, digamos, la distribución que se hace en cada grupo parlamentario de acuerdo a la proporcionalidad que tiene, o sea, la presencia que tienen los diversos órganos del Congreso de la República, para que los congresistas se establezcan en qué comisiones van a trabajar,
en qué órganos del Parlamento van a ser directivos portavoces, representantes, o de repente quién va a postular a la mesa directiva, todas esas cosas, pues las alianzas, todos esos van a ser acuerdos que van a tomarse en la Junta de Portavoces. Asimismo, pues ellos tienen, siendo un órgano, digamos, pequeño, pero de representación de, todo de todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, ellos tienen este poder, digamos, de priorizar los asuntos de debate en el Pleno, o sea, priorizar qué leyes se van a debatir en primer lugar, ampliar la agenda de debates que podría ya estar establecido. Ellos podrían reunirse y tomar el acuerdo de incluir otros proyectos de ley. Asimismo, tienen también una función muy importante, una prerrogativa muy importante, que es exonerar del trámite de envío a comisiones. Un proyecto de ley, como lo van a ver ustedes cuando hagamos el tema de proyecto de ley, un proyecto de ley, una vez que ingresa al Parlamento, se publica y es decretado, ¿no? Eh, Decretado, es enviado a una comisión especializada, de acuerdo a la materia sobre la cual versa el proyecto de ley, para su estudio. Y en este caso, pues, la Junta de Portavoces, de repente hay un proyecto de suma urgencia, ¿no? Necesidad nacional, podría exonerar de este trámite de estudio en comisiones, que en este caso la comisión pues tiene un plazo legal de 30 días. Entonces podría exonerarlo para que el proyecto de ley directamente pase a ser debatido en el Pleno. Asimismo, también es obligatorio pues la publicación y prepublicación del proyecto de ley y de los dictámenes. También podría exonerar en casos excepcionales, ¿no? La Junta de Portavoces de estos trámites. Y asimismo, eh, pero para tomar todo este tipo de decisiones, la Junta de eh, ante un impasse también que pudiera surgir dentro de la sesión del Pleno, hemos escuchado muchas veces que el presidente llama a Junta de Portavoces, se reúnen los portavoces para tomar un acuerdo, tal vez establecer el orden, llamar al orden a algún congresista que ha tenido algún mal comportamiento o algún impasse, Junta de Portavoces. Pero en las decisiones que se van a tomar dentro de la Junta de Portavoces, cada parlamentario tiene la representación de su bancada, tiene la totalidad de sus votos. ¿Qué significa esto? Si en su grupo parlamentario son 35 parlamentarios, su voto vale 35. Si son 5, su voto vale 5, y así. Entonces, las decisiones por principio de mayoría, pero de acuerdo al voto que tenga cada uno de los directivos portavoces. Luego tenemos lo que son los grupos parlamentarios. 10 partidos políticos han logrado, en este caso, pasar la valla electoral, tener representación en el Congreso, y dentro del Congreso, pues ya no se llaman partidos políticos, ¿no? Sino se denominan grupos parlamentarios, a veces también se les denomina como bancadas, ¿no? Eh, Ellos, pues, lo que van a hacer cada grupo parlamentario, en primer lugar, pues se constituyen porque es un grupo de congresistas que tienen ideas o intereses comunes, se constituyen con un mínimo de 5 congresistas. Ellos, pues, eligen un directivo portavoz, o sea, una persona que los va a representar, que va a llevar la voz del grupo, ¿no? El Congreso, pues, la institución le da las facilidades logísticas, los espacios, las oficinas necesarias y el personal para que puedan hacer las coordinaciones, ¿no? Para facilitar el trabajo, ¿no? De manera orgánica del respectivo grupo parlamentario. Luego tenemos lo que es la comisión permanente. Lo primero que tenemos que, que resaltar de esta comisión permanente, que es un órgano indisoluble. Está compuesta por los miembros de la mesa directiva y lo integran el presidente y los 3 vicepresidentes, ¿no? Y asimismo 26 congresistas elegidos, pues, por los propuestos por los respectivos grupos parlamentarios, también de manera proporcional a la cantidad de sus integrantes, ¿no? Eh, Ellos, pues, tienen, pues, funciones como son de funciones especiales, como son, por ejemplo, designar al Contralor General, que es propuesto por el presidente de la República,
ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva y del superintendente de banca y seguros, aprobar los créditos suplementarios, y también ver temas presupuestales, ¿no? Asimismo, la comisión permanente, pues, ejercita labores legislativas, ¿no? Cuando el Pleno le da las facultades. De repente, pues, eh, el Pleno del Congreso entra en receso, ¿no? Termina la legislatura, entra en receso, y por ahí quedó de repente uno o dos proyectos importantes que no los ha podido ver el Pleno, no los ha podido debatir y votar. El Pleno podría delegarle facultades a la Comisión Permanente para que ésta pueda ver estos proyectos de ley, ¿no? Y de ser posible, pues, aprobarlos y sean, pues, promulgados, ¿no? Por el presidente de la República. Entonces, pues, esta comisión permanente se reúne durante el funcionamiento del Congreso, durante el receso parlamentario y asimismo durante el periodo de disolución del Parlamento. Recordemos, pues, en el Congreso pasado, el Congreso que fue disuelto, pues todos pedían que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos. Pero vimos que no pudo el presidente, cuando se disuelve el Congreso, no se pudieron ir todos, ¿no? Se quedaron trabajándole la comisión permanente. Y nos guste o no, pues tuvo que ser así, porque si el presidente pues manda los tanques, cierra el Congreso, los manda a todos a su casa, ya no sería pues una disolución dentro del marco constitucional, sino hubiese sido un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué habría disuelto la comisión permanente? Esta, en caso de disolución, pues tiene que seguir eh, funcionando, cumpliendo sus funciones, ¿no? Y se queda, digamos, como un garante, ¿no? Hasta que se convoca a elecciones y se instale el nuevo Congreso, como ha ocurrido, ¿no? Luego tenemos lo que son las comisiones. Eh, las comisiones, digamos, eh, son grupos de trabajo especializado de congresistas cuya función principal, pues, es el seguimiento de la estructura del Estado, el estudio y dictamen de los proyectos de ley. Tenemos cuatro tipos de comisiones: las comisiones ordinarias, comisiones de investigación, comisiones especiales y la comisión de ética parlamentaria. En primer lugar, lo que son las comisiones ordinarias. Habíamos dicho que son las que se encargan, pues, del seguimiento de la estructura del Estado. Eh, ¿Cómo se desarrolla esto? Lo que hacen es, de una u otra manera, replicar los diversos ministerios. Por ejemplo, tenemos Ministerio de Salud, Comisión de Salud; Ministerio de Educación, Comisión de Educación, y así respectivamente, para poder, pues, ¿no? En primer lugar, los proyectos de ley, de acuerdo a la materia sobre la cual versa el proyecto, ¿no? Son decretados a la respectiva comisión. Actualmente tenemos, pues, 24 comisiones. Entre ellas podemos mencionar, pues, la Comisión de Agraria, la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Comercio Exterior, la Comisión de Constitución y Reglamento, Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Comisión de Defensa del Consumidor, Comisión de Descentralización, Regionalización y Gobiernos Locales, Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Comisión de Educación, Juventud y Deportes, Comisión de Energía y Minas, Comisión de Fiscalización y Contraloría, ¿no? Comisión de Inclusión Social, Comisión de Inteligencia, Comisión de Justicia, Comisión de la Mujer, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Comisión de Producción y micro y Pequeña Empresa, Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Comisión de Salud y Población, Comisión de Transportes y Comunicaciones y Comisión de Vivienda y Construcción. Entonces, repito, ellas son las encargadas del seguimiento de la estructura del Estado y asimismo del estudio y debate de los proyectos de ley. Luego tenemos lo que son las comisiones especiales, ¿no? Estas comisiones especiales se conforman, pues, con fines protocolares, ¿no? Y asimismo, pues, para
cualquier estudio especial o trabajo en conjunto que se deba hacer, pues, ¿no? Con el Poder Ejecutivo. Comisiones con fines protocolares, ¿no? Estas comisiones especiales hemos visto, por ejemplo, cada 28 de julio, cuando el presidente de la República va a acudir al Congreso, se conforma, por ejemplo, una comisión especial de invitación. Entonces, esta comisión, de repente integrada por 3, 4 congresistas, va a Palacio de Gobierno y lo invita al presidente de la República para que se dirija al Congreso a dar su mensaje al Congreso, ¿no? Y luego vemos pues que de repente en la puerta hay otro grupo de congresistas, es una comisión también especial, una comisión de recibimiento. La primera era de invitación y la segunda es una comisión de recibimiento. O igual puede ocurrir de repente cuando viene algún dignatario extranjero, hay una comisión que se va a encargar de recibirlo, ¿no? En el Palacio Legislativo. Luego tenemos los que son las comisiones de investigación, ¿no? Estas pues se crean pues, con el fin de esclarecer cualquier asunto de interés público, ¿no? Y si fuera el caso, pues de sancionar las conductas de los responsables, ¿no? Eh, Estas comisiones, pues lo que van a hacer son nombradas por el Pleno en cuanto a los integrantes y a la cantidad de personas, de parlamentarios que lo van a integrar. Es una decisión del Pleno del Congreso y ellos al final de su trabajo deben presentar un informe, ¿no? Un informe final ante el Pleno del Congreso. Luego tenemos lo que es la Comisión de Ética Parlamentaria. Esta comisión pues es encargada de promover la ética parlamentaria y de una u otra manera resolver en primera instancia las denuncias que se interpongan o las consultas contra los congresistas, ¿no? Resolver en primera instancia, ¿qué significa? Que, en primer lugar, tengamos claro que el Congreso no es poder judicial. Lo que hace el Congreso de repente ante una denuncia o un hecho público, ¿no? Y de oficio podría incluso actuar, de repente una amonestación privada o una amonestación pública a un parlamentario, ¿no? Podría ser una amonestación verbal o una amonestación escrita, y asimismo, ante otro tipo de faltas graves, lo que puede hacer la Comisión de Ética es proponer la suspensión del congresista en el ejercicio de sus funciones desde 3 hasta 120 días legislativos. Entonces, lo que hace la comisión, hace la investigación respectiva, ¿no? Tomará las declaraciones, los testigos, en este caso al parlamentario, y lo que va a hacer es proponer la sanción ante el Pleno. Quien finalmente va a tomar la decisión de suspender o no, por ejemplo, 120 días al congresista, o rebajarle, digamos, el castigo, va a ser el Pleno del Congreso. Bien, entonces, en líneas generales, esa es la forma en que está organizado el Congreso, ¿no? A través de estos 8 órganos que hemos mencionado. Y viene lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Congreso de la República? A veces un poco también aparte de los gestos, actitudes, malos comportamientos o malas decisiones de muchos parlamentarios que de una u otra manera, pues, desprestigian a la institución, ¿no? Crean una mala imagen de la institución y eso pues genera pues el rechazo ciudadano, donde históricamente hemos visto que el Congreso siempre ha tenido una baja aceptación de la población. También se da pues el caso de que el ciudadano pues no, de los diversos lugares del país sencillamente al, al, al pensar que solamente el parlamentario pues solamente hace leyes y leyes innecesarias que no le benefician en nada, pues ve al alcalde, al alcalde distrital, al alcalde provincial, ve al gobernador haciendo obras de pequeña, mediana envergadura, ve a los ministros pues o los con sus diversos organismos, ¿no? Descentralizados, ejecutar obras, ¿no? Entregar los presupuestos, ve al presidente de la República inaugurando majestuosas obras por ahí, inaugurando una central hidroeléctrica, inaugurando la carretera transoceánica, pues y el pueblo aplaude, pues, y está feliz porque está viendo que están llegando obras, por ahí llega una posta médica, una losa deportiva,
pues sencillamente ve, pues, ¿no? Algo material, algo físico, ¿no? Que está llegando a su pueblo. Y sencillamente, pues, dirige la mirada al parlamentario y dice, pues, ¿y qué hacen estos ociosos? No están haciendo absolutamente nada, no traen nada en beneficio de nosotros, el pueblo. Entonces, y eso contribuye también a que por este desconocimiento tengamos una mala imagen, ¿no? Pero ¿cuáles son las funciones del congresista? De acuerdo al marco constitucional, en primer lugar, estas funciones son mucho más importantes que hacer cualquier tipo de obras, porque estas funciones las va a desarrollar en, en representación nuestra. ¿Cuáles son las funciones que establece la Constitución? En primer lugar, establece que las funciones son representar, legislar y la función de fiscalización y control político. Estas son las tres funciones que establece, ¿no? La Constitución: representar, legislar y la función de fiscalización y control político. Y además también cumple algunas funciones especiales, como lo vamos a ver. Entonces, en primer lugar, la función de representación tendría que ser, pues, podríamos decir que la función principal que tiene el Congreso de la República, ¿no? Porque es eh, representar la voluntad del pueblo, ¿no? Esta función de representación, pues, es el conjunto de deberes, obligaciones que deben tener los parlamentarios, ¿no? Eh, con sus electores de cada distrito electoral, ¿no? Es decir, el congresista, pues, tiene el deber, la obligación de estar en permanente comunicación con los ciudadanos. Porque nosotros, pues, no hemos elegido dioses, magos, adivinos, todos. Son ciudadanos, personas igual que nosotros, ¿no? Ellos tienen que, en su semana de representación, tienen el deber, o durante todo el ejercicio de sus funciones, tienen el deber, pues, de estar en permanente comunicación con los ciudadanos, con jóvenes, con las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, organizaciones de base, con las autoridades. Tienen que estar en permanente comunicación para conocer la problemática, para conocer las necesidades, para de repente ser un mediador, un facilitador de las autoridades ante el gobierno central, conociendo la problemática también tal vez, si no hay una solución mediante su intermediación, elaborar los proyectos de ley que serán necesarios para resolver ese problema, ¿no? Que beneficie, pues, tanto a los ciudadanos, pues, de la región afectada y de todo el país. Esa es la importancia de la función de representación. Esta función se da, pues, eh, en el sentido de que todos los actos, ¿no?, que realiza el congresista, absolutamente todos los actos que realiza el congresista, se está dando la función de representación, ¿no? Asimismo, los congresistas, pues, habíamos mencionado que representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, no son responsables ante órgano jurisdiccional alguno, ¿no?, por las decisiones, ¿no?, y opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Asimismo, tienen esta facultad como representantes, ¿no?, de hacer los pedidos de información, eh, tener una semana de representación para ponerse en contacto con los ciudadanos, iniciar los procedimientos de investigación sobre cualquier órgano de la administración pública, fiscalizar el uso de los recursos públicos, asimismo presentar proyectos de ley, ejercer el control político, participar como integrante, en este caso, en el nombramiento de los altos funcionarios públicos, como pueden ser, en este momento lo vamos a ver, ¿no?, de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Luego tenemos lo que es la función legislativa, ¿no? Esta función legislativa consiste, pues, en el derecho, bueno, que tienen los congresistas de presentar proposiciones de ley. Asimismo, pues, es el estudio, en el debate, en la aprobación, en el pleno de los proyectos de ley, resoluciones legislativas,
Asimismo, pues, pueden ellos interpretar, modificar y derogar las leyes y cuando sea necesario promulgarlas. Asimismo, pues también se le faculta, ¿no?, la reforma de la Constitución en lo que se considere pertinente, ¿no? Eh, en cuanto a esta función legislativa, digamos, en el artículo 107 está establecido, pues, quiénes pueden presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la República. No solamente los congresistas, tenemos, pues, de acuerdo al artículo 107, pueden presentar proyectos de ley el presidente de la República, ¿no? Los congresistas y los otros poderes del Estado. Los otros poderes del Estado significa que el Poder Judicial puede presentar proyecto de ley. Pero en este caso, el Poder Judicial, los colegios profesionales, los organismos públicos autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, también pueden presentar proyectos de ley. Pero estos proyectos de ley que presentan ellos deben versar sobre las materias que son de su competencia. A ver, imaginemos pues que el Banco Central de Reserva no va a presentar un proyecto de ley de reforma a la educación, ¿no? O de índole penal, cada uno de las materias que son de su competencia. Y habíamos mencionado también que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué significa? Que no puede presentar proyectos de ley que generen gasto al Estado. ¿Quién tiene la exclusividad, ¿no?, para presentar proyectos de ley en materia presupuestal y económica? Es el presidente de la República. Y nadie puede presentar proyectos de ley, ¿no?, eh, de lo que es esa prerrogativa exclusiva del presidente de la República. Los ciudadanos, también los ciudadanos tenemos el derecho de iniciativa, ¿no?, de ley. Podemos presentar esto de acuerdo al marco de lo establecido en el artículo 31 de la Constitución, ley 26.300 de los derechos de participación ciudadana. Podemos presentar proyectos de ley, pero esto está normado de tal manera que un ciudadano muy corriente como nosotros, para que pueda presentar un proyecto de ley, debe ir acompañado del 0.3% de firmas del padrón electoral, como que las firmas que nos van a dar el respaldo. Presentamos esto ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sacaremos el kit para poder recabar las firmas y una vez que a través de la RENIEC sean validadas nuestras firmas, que hayamos cumplido este requisito del 0.3% de firmas del padrón electoral, nuestro proyecto de ley va a ser enviado mediante un oficio con la resolución respectiva de haber cumplido lo establecido en la ley, nuestro proyecto de ley para que sea debatido como un proyecto de ley ordinario, ¿no?, como si hubiese presentado por cualquier órgano, institución o personas debidamente autorizadas por la Constitución. En cuanto a la función de control político y fiscalización, esta función también es muy importante, ¿no? La Constitución señala que los congresistas pues, pueden iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, solicitar información a las diversas dependencias del Estado, ¿no?, y de la administración pública en general. Es decir, que el Congreso aprueba la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Incluso nosotros los ciudadanos podemos solicitar a los congresistas, ¿no?, o denunciar ante ellos cualquier irregularidad y delito, ¿no?, para que ellos puedan iniciar estas investigaciones, ¿no?, o buscar el esclarecimiento de los hechos que hemos puesto en su conocimiento. Y para esto el Parlamento, para cumplir esta importante función, cuenta con diversos instrumentos y procedimientos, ¿no?, como son, por ejemplo, lo que estamos viendo y que en estos días, ¿no?, la investidura del Consejo de Ministros, ¿no?, que es un procedimiento constitucional. ¿En qué consiste la investidura? La vamos a ver cuando hagan los procedimientos en las siguientes eh, capacitaciones que van a tener. La investidura, como hemos visto, consiste, pues, nosotros elegimos un presidente, el presidente tiene la absoluta libertad de nombrar a quien a él mejor le parezca, ¿no?, como ministro, elige su gabinete. En este caso, ¿en qué consiste la investidura? Pues, quien gana la presidencia, pues, lo hacen en base a un plan de gobierno, en base a las promesas que ha hecho de repente en plazas,
a través de los diversos medios de comunicación, ha hecho diversas promesas en las visitas que ha hecho. Entonces, pues, gana la elección. Una vez que ha ganado, se ha convertido, pues, en presidente de todos los peruanos. Entonces, lo que tiene que hacer, pues, el presidente es, una vez que asume el mandato, nombra su gabinete, y pues, tiene que, todas esas promesas, ese plan de gobierno, plasmarlo, pues, en políticas de Estado. Entonces, lo que hace el gabinete, pues, tiene que convertir, ¿no?, ese plan de gobierno para poder ejecutarlo y exponerlo ante el Congreso. ¿Qué dice la ley al respecto? Dice, pues, ¿no? Dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo y ministro, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Es decir, que va a exponer, pues, qué va a hacer por el tema de la agricultura, la minería, con el gas, con el tema de la pandemia, de las vacunas, qué va a hacer con el tema de la economía, expone ante el Pleno del Congreso. Y terminada su exposición, ¿no?, lo que va a hacer es el presidente, en este caso la presidenta del Consejo de Ministros, le solicita al Congreso, le solicito, señores parlamentarios, una cuestión de confianza. Así se denomina. Solicito una cuestión de confianza. No voto de confianza. Una cuestión de confianza. Entonces, y luego, pues, el, los congresistas, pues, harán las preguntas que consideren necesarias y luego, pues, se retirará, pues, el gabinete, ¿no? Los parlamentarios, pues, van a discutir, ¿no?, debatir entre ellos si le dan o no la cuestión de confianza solicitada. Si deciden darle, pues, a través del voto, aprobar la cuestión de confianza, pues se da el acto de investidura. Se dice, pues, que el gabinete ha salido investido del respaldo del Congreso, que ha hecho suya su política general de gobierno y se ha comprometido a apoyar. ¿Cómo lo va a apoyar? Pues tal vez de repente atender de manera prioritaria los proyectos de ley de urgencia, otorgarle facultades legislativas cuando lo requiera. Hay muchas formas, ¿no?, que tiene en este caso de apoyar al gabinete, el Congreso de la República. ¿Y qué pasa en este acto de investidura si el Congreso deniega la confianza? A ver, imaginemos que llega, en este caso, imaginariamente, ¿no?, llega el presidente del Consejo de Ministros y dice que a partir de la fecha, pues, la educación ya no es gratuita, la educación es privada. El que quiere estudiar, que estudie con su plata, porque necesitamos ese dinero para comprar las vacunas. A ver, va con esa idea descabellada. ¿Y ustedes como parlamentarios estarían dispuestos a darle el voto a la cuestión de confianza? Estoy seguro que no, porque sencillamente tendrán que volar que está vulnerando un derecho constitucional, ¿no?, un derecho fundamental como es la educación. Entonces, le denegarán la cuestión de confianza. ¿Y qué pasa si se le deniega la confianza a ese gabinete? Se produce una crisis total de gabinete. ¿Por qué? Porque ese flamante gabinete tendría que renunciar al cargo. El presidente de la República aceptar obligatoriamente esa renuncia y dentro de las 72 horas nombrar un nuevo gabinete. Crisis total. Entonces, mediante este procedimiento, de una u otra manera, se busca y se logra un equilibrio de tal manera que, en este caso, el presidente, el nuevo gobierno, no abuse de su poder, ¿no?, y vulnere, pues, ¿no?, la Constitución y las leyes. Pero también, pues, ¿qué pasaría si, en este caso, pues, si el Congreso, abusando de su poder, ¿no?, vía negación de la cuestión de confianza o vía interpelación, ¿no?, se trae abajo los gabinetes? La Constitución, artículo 134, le faculta al presidente de la República a disolver el Congreso de la República. Entonces, esos son los principales procedimientos, como son, por ejemplo, la invitación a los ministros a informar, la estación de pregunta, los pedidos de información, procedimiento de control sobre la legislación delegada, procedimiento de control sobre los decretos de urgencia, asimismo, pues, interpelación a los miembros del Consejo de Ministros, moción de censura, cuestión de confianza, procedimientos de investigación, y pues escuchamos, ¿no?, que hay
se escuchan voces que se va a interpelar a un ministro. ¿Y qué es la interpelación? La interpelación es cuando, de una u otra manera, se conmina a un ministro para que de manera obligatoria se presente ante el Pleno del Congreso a responder un pliego interpelatorio de preguntas, ¿no? Con la debida anticipación se le entrega las preguntas y el ministro tendrá que acudir para responder una a una. Si las respuestas son satisfactorias, queda en la anécdota, pero si si surge por ahí, pues, no, indicios, ¿no? Tal vez de corrupción, indicios de ineficiencia o lo que ellos consideren conveniente, los parlamentarios, podían presentar una moción de censura. Es otro procedimiento que se pone se presenta esta moción de censura y se va a debatir y votar en el Pleno. Si se aprueba la moción de censura, el ministro tendría que renunciar. Y como hemos dicho, si el interpelado es el presidente del Consejo de Ministros, crisis total, cae todo el gabinete. Pero bueno, es un procedimiento constitucional, no hay por qué asustarse, porque también hay invitación a los ministros para informarse, le invita formalmente al Congreso una invitación para que venga a informar al Congreso, informa sobre determinado tema, pero también en esa invitación, de repente, podría surgir una moción de censura, o sea, no tendríamos por qué alarmarnos cuando se interpela a un ministro, porque repito, en la invitación también se le podría presentar una moción de censura, ¿no? Bien, en líneas generales, esos son pues los procedimientos, perdón, las funciones del Congreso, ¿no? La función de representación, la función legislativa y la función de control político y fiscalización. Y además, pues tiene algunas funciones especiales que el Congreso, ¿no? Que son, que elige, ratifica, designa y remueve a determinados funcionarios. ¿A quién elige? Y esto lo elige a través del Pleno del Congreso. Elige a 3 de los 7 miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Repito, elige a 3 de los 7 miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Elige al defensor del pueblo. Para elegir al defensor del pueblo se necesita una mayoría de los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, se necesita un mínimo de 87 votos. Elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, y para esto también se requiere, pues, que haya los consensos necesarios para poder, pues, reunir los 87 votos y elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y ojo, tenemos, pues, magistrados que ya hace, creo que más de 2 años, ya han concluido su mandato. Sin embargo, pues, los congresos, el congreso pasado y el disuelto también, el Congreso disuelto, no han tenido la capacidad de lograr pues, los consensos necesarios para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Es algo que nos las deben ellos, ¿no? Que tienen ya lo más pronto posible el deber de elegirlos, ¿no? Asimismo, ratifica, y esto es a través de la Comisión Permanente, ratifica al presidente del Banco Central de Reserva, que es propuesto por el presidente de la República, y asimismo al superintendente de Banca y Seguros también se encarga de ratificar. También a través de la Comisión Permanente designa al Contralor General de la República, también que es una propuesta del Ejecutivo, ¿no? Y remueve en los casos que correspondan, ¿no? a estos funcionarios de acuerdo a lo previsto en la Constitución. Entonces, pues, hemos visto, pues, en líneas generales lo que es el Congreso, su organización y funciones. Creo que vamos a tener más adelante temas, van a tener ustedes como elaborar un proyecto de ley y el tema de procedimientos parlamentarios donde se va a exponer ya de manera más técnica, digamos, estas funciones que cumple el Congreso de la República. De mi parte, muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, estimado licenciado Ricardo Quirós.
A continuación vamos a dar inicio a la rueda de preguntas, las preguntas que han sido ingresadas por intermedio del chat. Si pudiera hablar acerca de los informes de las comisiones en sus investigaciones. No nos ha precisado más la pregunta. Vamos a continuar con Sí, bueno, a ver, las... es Sí, interesante esa pregunta de los informes en las comisiones. En realidad, eh, es cierto la inquietud en este caso del ciudadano, porque hemos visto en congresos pasados que se han nombrado muchas comisiones investigadoras y lamentablemente ha pasado el tiempo y no han cumplido con presentar oportunamente los informes, ¿no? Los informes o, digamos, se han demorado demasiado tiempo. Y estas investigaciones, el Congreso no es poder judicial, lo que hace pues es una investigación sobre todo política, ¿no? Y puede estos informes elevarlos al Ministerio Público y el Ministerio Público no tiene la obligación, digamos, de aceptar este informe, ¿no? De recibir este informe y ejecutarlo, ¿no? Ejecutarla, eh, o sea, llevar a cabo, pues, ¿no? La, 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 la acción penal, ¿no? Pero lo que viene ocurriendo es esto, que lamentablemente que a veces se forman pues comisiones innecesarias, ¿no? Donde que no van a tener ningún un objetivo, ¿no? Son más que todo decisiones políticas, ¿no? correcto. La siguiente pregunta ¿es factible que cada postulante al Congreso lo haga de manera independiente y no por intermedio de un partido político? A ver, eh, habíamos dicho pues que, bueno, y está claro que el Congreso de la República es el órgano de representación nacional. Entonces, para que se pueda postular el Congreso, tiene que ser a través de un partido político debidamente inscrito. Y para que ese partido político tenga, digamos, representantes ante el Congreso, debe representar, ¿no? A un sector de la población. Y eso está establecido en la ley como la famosa valla electoral, ¿no? Donde para que un partido político tenga representación, o sea, tenga parlamentarios representando a su grupo, tenga representación en el Congreso, debe pasar la valla del 5%, ¿no? Obtener el 5% de los votos válidos, ¿no? Del proceso electoral. Si no, si se quedó en 4.8 o 4.9, como ha pasado, no tiene representación en el Congreso. Es decir, debe representar como mínimo al 5%. Entonces, es imposible, digamos, que de manera individual alguien pueda irrogarse, no la representación de la población. Tiene que ser a través de un partido político debidamente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. Una pregunta más tenemos. A la fecha, ¿cuántas leyes ha creado el actual Congreso? No tengo la cifra exacta, pero recordemos que este Congreso recién se ha instalado eh, el 27 de julio, está en su primera legislatura, y lo que sí, bueno, bueno, no tengo en este momento cifra exacta, pero son varios centenares de proyectos de ley que Sí. ya han sido presentados, ¿no? Al Licenciado, Congreso. le puedo indicar, tenemos a Si la tuvieses fecha, la página web. sí, claro que sí, sí la tengo la página abierta. A la fecha tenemos 399 proyectos de ley presentados al Congreso de la República, obviamente entre proyectos que presenta el Congreso, las municipalidades, el Poder Ejecutivo y demás organizaciones que tienen la potestad, ¿no? Sí, y bueno, y esa información es pública, digamos, cualquier ciudadano ingresa a la página web del Congreso, www.congreso.gov.pe, y entrando a la página web, ah, al área donde está la labor legislativa, ahí puede visualizar, sí, se lo está mostrando en pantalla, puede visualizar y hacer un seguimiento incluso, ¿no? Del trabajo de sus parlamentarios, hacer el trabajo, si está presentando proyectos de ley, qué proyectos ha presentado, cuáles se han aprobado. O sea, tenemos
gracias a la transparencia con que actúa el Congreso de la República, tenemos esa herramienta para poder nosotros fiscalizar la labor de nuestros parlamentarios y valorar la importancia de los proyectos que se están presentando. Incluso podemos acceder y visualizar cada uno de los proyectos textualmente tal cual ha sido presentado. Sí, nos está mostrando en la pantalla, pues, los proyectos de ley que se presentan, ¿no?, ante el Congreso. Listo. Estimado Ricardo Quirós, no tenemos más preguntas pendientes. En todo caso, nos cabe llamar a los participantes a que puedan encender sus cámaras por unos momentos para tomarnos una fotografía del recuerdo. Asimismo, mencionarles que el día de mañana tendremos la conferencia de procedimientos parlamentarios en el mismo horario y con el mismo link de Zoom. Igualmente se les estará enviando un recordatorio. Gracias a todos por su participación. No olviden registrar su asistencia en el link que fue compartido a través del chat de Zoom. Ahí encendemos las cámaras. Excelente, muchísimas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima.